Bienvenidos, queridos espectadores, a esta historia que, lamentablemente, aún no está finalizada. Pero si apoyamos al autor, esto puede cambiar. El autor aparece en pantalla, y en la descripción, así como en el comentario fijado, encontrarán todos los enlaces, su perfil y posiblemente algunos más para brindarle apoyo. De esta manera, podemos ayudar a que esta historia reviva. No dejemos que autores increíbles queden en el olvido por falta de apoyo. Sin más que agregar, disfruten de la historia. Capítulo 1. www.fanfiction.net Translate GOG. La aventura no tan ordinaria de un sabio extraordinario. Reescribir, capítulo 1. Padre e hijo, un fanfic crossover de Naruto más Perky Jackson y los dioses del Olimpo. 17-21 minutos N/A. El propósito del primer borrador no es hacerlo bien, sino escribirlo. John Dufresne. Este último año ha sido una experiencia nueva para mí. Nunca pensé que llegaría a escribir algo, especialmente algo que pudiera recibir tanto cariño de tanta gente. Las reseñas que recibí durante el año pasado me motivaron a escribir esta idea que tuve hace mucho tiempo. Las críticas me ayudaron a darle forma y a profundizar y detallar. Por eso, considero que es un deber para ustedes, mis lectores, escribir la mejor versión que pueda de esta historia. He perdido la cuenta de las veces que he releído esta obra y he notado varios problemas con ella, muchos de los cuales han sido señalados de manera útil por los revisores, incluso aquellos a quienes no necesariamente les gustó la ficción o terminaron abandonándola. Así que gracias por tu ayuda. Esta reescritura tiene varios objetivos. Mejora las interacciones entre los personajes. Conecta los muchos detalles de la construcción del mundo. Arreglar tramas que parecieran forzadas o condenadas al fracaso. Todavía no he terminado la reescritura. Me llevó mucho tiempo plasmar el borrador de la historia en una hoja. Así es como funcionará. Actualizaré este fic semanalmente con los capítulos que haya terminado de reescribir. Luego, cuando se me acaben los capítulos escritos, continuaré sin un calendario de actualizaciones establecido. Pero publicaré los capítulos leídos unos días después del capítulo reescrito. Esto significa que lamentablemente tendréis que esperar, pero no soy el tipo de persona que escribe una obra entera y luego la publica. Tenga en cuenta que los primeros capítulos pueden ser muy similares al fic anterior. La diferencia se hace más evidente después del capítulo 5. Muchas gracias a mis co-guionistas, Mirksae y Sandai Kagami. También a Euphoric Image por sus aportaciones y su paciencia conmigo, gracias. Sin más. Capítulo 1. Padre e hijo. Nunca he creído del todo en su existencia, pues pensaba que no era más que un mito. ¿Un hombre que caminó por la tierra antes que los dioses? Seguro que es una broma. Pues eso suena muy alejado de un hombre. Pero, por desgracia, me equivoqué. Un día nos visitó un hombre que se parecía al descrito en los textos antiguos. Cabello que parecía tejido de oro, ojos que se asemejaban al mismísimo sol y un cuerpo que superaba al de cualquier guerrero. Por si fuera poco, el hombre tuvo la audacia de vaciarnos toda la harina. ¿Y para qué otra cosa sino para su propia comida? Absurdo. Inconcebible. ¿Y qué es este ramen del que habla tan bien? Testimonio de un escriba de una aldea rural china, 4900 AC de cuentos del gran sabio del profesor Fujino Yasuhiro. Prácticamente no había criaturas, aparte de los primigenios más antiguos, que pudieran recordar la era Shinobi, un período que precedió a la edad de oro de la humanidad y sucedió a la primera era. La era Shinobi se ha considerado durante mucho tiempo la era más breve de la historia mundial, con una duración de tan solo unos pocos siglos en lugar de eones o milenios. Comenzó con el sabio del sexto camino otorgando el don del chakra a la humanidad, y terminó con un evento de extinción masiva desencadenado por Gaia. Solo unos pocos seres podían recordar la secuencia exacta de los acontecimientos, pero se rumorea que comenzó con una guerra que asoló el mundo y sacudió los continentes. Fue un período que desdibujó las fronteras entre la divinidad y la mortalidad, donde múltiples hombres y mujeres acumularon tanto poder que habrían podido enfrentarse a muchos de los dioses actuales. Pero entre todas estas potencias, un ser solitario se destacaba del resto de las criaturas terrestres. Una figura conocida por muchos nombres, el más famoso de los cuales sería el sabio Galante del Este.
A pesar de la abundancia de registros que detallan sus avistamientos e interacciones con hombres y mujeres a lo largo de la historia humana, era un críptido incluso entre los planos superiores. Solo los primordiales y las deidades mayores de los panteones más poderosos podrían confirmar su existencia hoy en día. Les creaba una sensación de paranoia. La idea de que un ser con tanto poder quedara sin control era preocupante. ¿Quién sabe qué estaría planeando semejante criatura? ¿Qué clase de maquinaciones malignas estaría tramando? Prefectura de Chiba, Japón, primavera de 2000. Crujido, crujido. Oye, papá. Sí, hijo. Estoy aburrido, espera. Espera. No te atrevas. Hola, aburrido, soy papá. Uf. Slurp. Una pareja se sentó en posición 6A en lo alto de un acantilado con vistas al mar. Bueno, uno estaba sentado, el otro se retorcía en lo que parecía ser un dolor físico en el suelo. El más alto era un hombre rubio, que sostenía un tazón de cerámica caliente de ramen en sus manos callosas y usaba palillos para devorar los fideos a un ritmo casi inhumano. Sus mejillas, cubiertas de bigotes, estaban hinchadas y sus ojos cerrados, extasiados, lo que le daba la apariencia de un zorro. A pesar de su apariencia aparentemente inofensiva, su cuerpo hablaba de algo completamente distinto. Al beber el caldo aún humeante, la camisa que llevaba se levantó, mostrando un vientre tonificado decorado con marcas rojas y anaranjadas que parecían llamas. Las mismas marcas se extendían sobre sus brazos musculosos, como si fueran pintura corporal tribal. Cuando terminó de comer, el cuenco desapareció en su mano izquierda en una nube de humo, mientras que un cuenco similar apareció en su mano derecha, que el hombre procedió a atacar con el mismo vigor. No parecía en lo más mínimo molesto por la forma en que actuaba su compañero de almuerzo y continuó consumiendo la bondad de los fideos con entusiasmo. Slurp, su compañero, sin embargo, parecía menos humano. Cualquiera probablemente lo confundiría con un diablillo debido a su baja estatura, poco menos de 1 metro, y su tez negra como la medianoche, parcialmente cubierta por un yukata verde de tamaño infantil. La pequeña criatura apenas se recomponía del asco reflejo que sentía ante el terrible intento de humor y volvió la vista hacia el pollo frito entero que había estado masticando. Encogiéndose de hombros, le dio un mordisco, devorando carne y huesos de un solo mordisco. Entonces miró al que llamaban Pops, con los grandes puntos amarillos que le servían de ojos llenos de curiosidad. Terminó de tragar la comida antes de abrir su boca, similar a la de Glasgow, para hablar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer hoy? Trago. El rubio tragó ruidosamente el puñado de fideos que había metido en su boca antes de dirigir su extraño par de ojos hacia la criatura. Un par de ojos azules con un anillo dorado central miraban a quien el hombre consideraba su hijo. Ve, estoy dispuesto a hacer lo que quieras, respondió con indiferencia, encogiéndose de hombros antes de continuar con su comida. Su hijo se rascó la cabeza con cuernos, pensativo, quitándose en el proceso el gran sombrero cónico que llevaba y dejando al descubierto su cabello color musgo. El macho más pequeño contempló su siguiente paso. Hacía décadas que no ocurría nada emocionante en el mundo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Asia tuvo algunas escaramuzas que ocuparon al dúo, pero nada tan importante como la Gran Guerra. No se quejaba de la paz, por moderada que fuese, porque parecía algo que su propio padre anhelaba. Pero aún así deseaba tener algo que hacer. Ya habían recorrido el mundo entero, recorriendo la mayoría de los continentes durante milenios en busca de aventuras y ricos manjares. Sin embargo, el rubio había insistido en quedarse en el lejano oriente durante los últimos siglos. Naruto Uzumaki era fuerte, quizás uno de los seres más fuertes del planeta. Había pocas cosas en el mundo que le causaran temor. Bueno, cualquier cosa que no sea verdaderamente omnipotente. Yo también soy fuerte, no tanto como Pops obviamente, pero puedo defenderme y si llega el momento, simplemente pediré ayuda, pensó el más bajo del dúo. Tenía que haber una razón sensata para la decisión de su padre, pero por más que lo intentaba, no podía pensar en nada. Tal vez era su propia apatía hacia la mayoría de las criaturas vivientes que no eran su familia o aquellas que él consideraba preciosas, pero simplemente no había ninguna excusa válida para que no hicieran lo que quisieran. Al fin y al cabo, ¿quién nos va a detener? ¿Sabes? Me estoy cansando de Japón y de Asia en general, viajamos a todas partes aquí. Y sí, la comida es buenísima y todo, la gente también, a veces, pero quería más variedad, ¿por qué no podemos volver a visitar Europa? ¿O América? Preguntó el pequeño. Naruto suspiró, dejó su cuenco vacío y miró el mar pensativo.
¿Es complicado? Bueno, hazlo sin complicarlo. El hijo se cruzó de brazos y le tumbó, a lo que el rubio levantó una ceja a la altura del labio. ¿Eres un chico descarado, no? Preguntó Naruto, haciendo que Setsu se estremeciera y gruñera por lo bajo. Una buena forma de decirlo es, ya no puedo permitirme ir allí. ¿Cómo? Estás más fuerte que nunca, papá. Gritó el joven de pelo verde, exasperado. Justo eso, Setsu. Soy demasiado fuerte. ¿Te das cuenta de lo amenazada que se siente la gente con mi sola presencia? Y mucho menos quienes pueden percibir mi poder. Explicó el rubio, haciendo un amplio gesto. Ante la mirada incrédula de Setsu, decidió dar más detalles. ¿Qué crees que pasa cuando alguien que no nos conoce a alguno de nosotros? El hombre bajito se rascó la cabeza. Ellos, huirían. Naruto negó con la cabeza. Si bien eso puede ser cierto para criaturas débiles como la mayoría de los humanos y monstruos, es otra historia cuando se trata de deidades o seres de un poder superior, especialmente aquellos con demasiado orgullo para su propio bien. Setsu inclinó la cabeza mientras escuchaba a su padre. La mayoría de esos seres me verían como una amenaza, sin importar mis intenciones. ¿Y qué crees que harían si entro en sus zonas de influencia? ¿Dejarme pasear por ahí? Preguntó a su hijo, quien asintió con la cabeza, comprensivo. No, no lo harían, muchos de ellos empezarían a disparar antes de hacer preguntas, sin importar dónde estuviera. ¿Y cuántos crees que morirán antes de escuchar razones? Continuó Naruto. Nunca lo has experimentado de verdad por tu propia capacidad de reprimirte, pero yo... Esto fue todo lo que tuve que soportar durante los primeros miles de años de mi vida. Si no fuera por esa mierda de Okuan y su pandilla de megalómanos, no habría conseguido, ¿cómo le llaman los jóvenes hoy en día? ¿Ah, sí? Una reputación callejera. Tu viejo no tendría ni una pizca de esa reputación. Le funfuñó el hombre irritado. Setsu simplemente asintió en señal de comprensión. Además, sabes que solo nos quedamos aquí por la influencia de Ama-chan. Si no fuera por mi querido rayo de sol, tendríamos que habernos quedado en Oraerup. Setsu asintió nuevamente, pensando profundamente en ello. Tiene mucho sentido cuando lo pienso. Solo Pops y el tío Kurama son de los mejores, así que no hay nada que temer. Además, en Asia, todos se mantienen alejados de nosotros. Naruto había forjado muchas amistades entre lo sobrenatural del hemisferio oriental, algunas de ellas lo suficientemente fuertes como para ser consideradas una amenaza panteónica como él mismo lo era. Aquí tenía un poder de atracción del que carecía en otras partes del mundo, especialmente en Occidente. Setsu escuchó y leyó muchas cosas malas sobre los llamados dioses que dominaban el hemisferio occidental. Ya sea la venganza y la paranoia de Zeus, la personalidad similar pero más calculadora de Odín, o incluso el comportamiento indeciso de Ra. Pero en comparación con su base de poder, realmente no había nada que los panteones occidentales pudieran hacer que los tomara por sorpresa. Tenían demasiado poder puro como para ser desafiados. Pero eso no significa que ninguno de los panteones se dejara intimidar por la no violencia. Tenían demasiado orgullo y muy poco interés por todo lo que consideraban inferior, o al menos eso suponía. Nunca se es demasiado precavido con ellos. Ya habían cometido ese error una vez. Al final, Naruto no tenía miedo de pelear contra ellos, pero cualquier pelea en la que pudiera involucrarse podría volverse sangrienta y destructiva, causando daños devastadores tanto al medio ambiente como a las personas. Algo que él, como sabio, no puede permitirse hacer. Pero Setsu se devanó los sesos buscando otro argumento. A él personalmente no le importaban tanto como a su padre las posibles consecuencias que su presencia pudiera causar, pero había ideado una forma de evitarlas y esperaba que Naruto estuviera de acuerdo. O sea, no tenemos que anunciarnos, ¿sabes? Me vendría bien, ya sabes, esa nueva técnica, intentó convencer el pequeño a su padre. ¿MMM? ¿Te refieres a ese en el que has estado trabajando? ¿Cómo lo llamaste? El hombre se rascó la mejilla, pensativo. Topo a la vista, dijo Setsu con orgullo. La técnica había sido su proyecto predilecto durante mucho tiempo y podría ofrecer una solución a su dilema. Era una habilidad similar a la utilizada por un guerrero del viejo mundo, una con la que su padre luchó en el pasado. La cubierta desconcertante sin polvo del segundo Tsuchikage ocultaba por completo la presencia y el chakra, o firma energética, del usuario a otros shinobi o guerreros en general. Inicialmente, Setsu quería llevarlo un paso más allá y borrar por completo al usuario del radar de todos, incluyendo a seres que todo lo ven, como las deidades astrales o celestiales de múltiples panteones. Al no lograrlo, Setsu optó por cambiar su objetivo de borrar la presencia a mimetizarla con el entorno.
La técnica se basaba exclusivamente en Senjutsu, dominio que él y su padre dominaban. El chakra de la naturaleza cubría constantemente el cuerpo con una fina capa opaca, mientras enviaba una niebla de chakra diluido al área circundante. El chakra de la naturaleza actuaba como un agente enmascarador para los demás tipos de energía del cuerpo, haciendo parecer al usuario como si estuviera hecho de senjutsu puro o haciéndolo pasar por un espíritu de la naturaleza. Todo considerado, parecía una tarea fácil para ambos. El problema, sin embargo. Lo conseguí, pero aún tengo un problema. La técnica depende de la concentración del usuario. Tienes que estar constantemente concentrado para mantenerla, esto significa que cualquier lapsus de concentración podría ponernos en la mira de cualquier ser sobrenatural con capacidad sensorial, explicó Setsu, mientras Naruto adquiría una mirada de sorpresa seguida de una de orgullo. ¿Lo terminaste? Es mi niño. Ja 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 ja. El padre rubio rió alegremente mientras cogía a su hijo y lo sostenía en brazos, para gran disgusto del hijo. Después de todo, era un logro de primer orden. Ocultar su poder a otras deidades era casi imposible. Si se hacían invisibles con alguna técnica, aún podían ser detectados por potentes sensores. Simplemente entrar en un panteón con cuya autoridad no tenían ninguna relación positiva era impensable, sobre todo si lo que había oído sobre esos dioses de las Américas era cierto. Su hijo, sin embargo, era irónicamente como una esponja, ¿lo pillas? Porque era mitad planta. Simplemente absorbía información e ideaba maneras impredecibles de usarla. Bastante original, como él a su edad, pero su hijo también era un genio nato. Esa estaba lejos de ser la primera técnica que inventó, pero Naruto aún sentía una oleada de orgullo paternal cada vez que su hijo hacía tales descubrimientos. Pero el problema de Setsu era bastante grande, aún así. A pesar de su edad, Naruto seguía siendo Naruto, lo que significa que era tan hiperactivo como esos semidioses que salpicaban el mundo y, por lo tanto, nunca podía concentrar toda su atención en una sola tarea durante demasiado tiempo. Especialmente teniendo en cuenta que la técnica necesitará mantenerse activa cuando inevitablemente se vayan a dormir por la noche. Claro que podía obligarse a mantenerse despierto todo el tiempo, pero le gustaba dormir. Le daba un poco de serenidad. Entonces, permanecer completamente ocultos no era una opción, pero, ¿realmente tenían que hacerlo? Naruto ha estado vivo por eones, tuvo tiempo más que suficiente para convertirse en el maestro de maestros de las artes shinobi, especialmente el arte del fuinjutsu, el conocimiento detrás de los jutsu shikis, e incluso algunas de las runas occidentales y nórdicas. La idea le vino a la mente casi instantáneamente. Un sello que actúe como una batería de chakra natural con un circuito único de múltiples capas con un poco de jutsu shiki esparcido aquí y allá, todo para actuar como un filtro de chakra y un circuito alrededor del cuerpo. El rubio entrecerró los ojos contemplando, ignorando los movimientos de su hijo mientras el niño intentaba escapar del agarre del orgullo paternal de su captor. Ahora todo lo que necesito hacer es poner la idea en práctica. HMMMMOUCH, gritó Naruto cuando Setsu finalmente tuvo suficiente y optó por usar sus poderosos dientes para morder los brazos de su padre. Déjame bajar, papi. No hasta que aprendas a aceptar mi afecto paterno, TM. ¿En serio estás registrando esto como marca? Al diablo. Soy el mejor papá del mundo. Puedo registrar la paternidad misma. Además, no sería una gran patente si no fuera lo mejor que pudiera ser, ¿eh? ¿Entiendes? UFN/RR. También conseguí un coffee, si quieres darme un poco de ánimo. Capítulo 2. LWWW-Fanfiction.net Translate Gogan Extraordinary Sages Not So Ordinary Adventure, Reurite, Chapter 2. Children's Day, a Naruto más Perky Jackson and the Olympians Crossover Fanfic 17, 21 minutos N/A. Hola. Esta es la versión reescrita. Sin más preámbulos. Capítulo 2. Tía del niño. El loco se mantuvo desafiante, el rey hizo descender su juicio, el loco se rió con alegría, y el caos envolvió la tierra. Extracto de textos taoístas apócrifos encontrados en el valle de Wanghe, 390 AC. Se alude a la mitológica guerra celestial entre el emperador de Jade y el valiente sabio del este. Eastland Park en Richmond, Virginia, 1 de junio de 2000. En uno de los claros del parque, Naruto se despertó con los primeros rayos del amanecer. Habían pasado algunos meses desde que su hijo anunció su gran logro, y Naruto se mantuvo despierto durante las siguientes semanas trabajando en su proyecto.
Fabricar los sellos individuales siempre había sido fácil. El inevitable proceso de ensayo y error de construir un nuevo circuito para complementar los que siempre llevaba tiempo. Pero el resultado final habló por sí solo, como siempre ocurre hoy en día. Tanto Naruto como Setsu podían ahora adentrarse en el corazón de un panteón y ser confundidos con espíritus de la naturaleza, aunque un poco más fuertes que el promedio, pero nada alarmante. Mientras ninguno usara sus técnicas más avanzadas y se limitara al ninjutsu más básico, no habría de qué preocuparse. Bostezando profundamente y estirando la espalda como un gato doméstico, despertó sin darse cuenta al pequeño grupo de animales que habían pasado la noche en diversas partes de su cuerpo. Un gorrión que había anidado en su pelo, dio furioso ante el brusco despertar y voló hacia una rama cercana. Una camada de cachorros de zorro, acurrucados sobre su vientre, chillaron ante el repentino movimiento y salieron corriendo hacia los arbustos. Otros roedores que se habían inclinado hacia él reaccionaron de forma similar, aunque más por sorpresa que por miedo o pánico. Naruto se vio jeje, lo siento chicos, un hombre no debería quedarse en la cama antes del amanecer, ¿sabes? Realmente no puedo culpar a las criaturas por sentirse cómodas alrededor del sabio, especialmente con la técnica que había activado. «¡Apá!», gritó una voz desde un árbol cercano. El rubio se giró desde su posición en el césped para ver que su hijo también se había despertado y estaba agarrando perezosamente una de las ramas inferiores, lo que le recordaba vagamente a un pequeño chimpancé. «Buenos días, mi querido muchacho. ¿Cómo estás?», exclamó Naruto jovialmente. «Oh Dios, por favor no empieces, es demasiado temprano para esto». Setsu sintió que se aflojaba cuando su padre le indicó que se fuera. «No, nunca es demasiado temprano para una comedia de calidad», gimió el hombrecito y se dejó caer antes de caminar lentamente hacia su padre. Ambos habían elegido pasar la noche en el parque, en lugar de en un hotel, como haría cualquier persona en su sano juicio. Su condición de sabios les hacía sentirse más a gusto en un campo de hierba o en un bosque espeso que en un hotel de 5 estrellas. Padre e hijo tenían por costumbre dormir donde se encontraban por la noche, sin preocuparse nunca por un refugio. ¿Qué hay para hoy? Estaba pensando que podríamos probar la comida china de aquí. ¿Es diferente a la auténtica?, preguntó Setsu, mirando a su padre. ¿Ja? ¿No dijiste que te estabas cansando? Me aburrí de los mismos sabores que usaban en China. Aparentemente la selección aquí utiliza muchos ingredientes locales e incluso cambia las recetas de cocina, por lo que el resultado es bastante diferente, dijo el hombrecito. Así es. El rubio pareció pensativo antes de asentir para sí mismo. Sí, la comida china para el desayuno sonaba bien, siempre podían conseguir ramen para el almuerzo o simplemente comprar algo de carne ya que Setsu era un gran conocedor. Vamos. Gritó Naruto con entusiasmo y empezó a caminar a paso rápido hacia la entrada del parque, ignorando las miradas de los corredores madrugadores. Setsu negó con su cabecita, aunque su padre era mayor que la mayoría de las cosas en el planeta, todavía actuaba de la misma manera hiperactiva incluso después de los muchos milenios que pasaron juntos. Más tarde, se encontraron con uno de los restaurantes de la cadena de comida más populares y, para gran desconcierto del personal, procedieron a pedir 2 de cada cosa que había en el menú. Cuando llegaron sus pedidos, ambos analizaron los platos con ojo crítico, haciendo sudar sin querer a la camarera, antes de que cada uno tomara un wonton frito y se lo llevara a la boca. Munch munch. MMMM. Ese día, Naruto y Setsuen Uzumaki juraron solemnemente no volver a tocar la cocina chino-estadounidense. El resto del día pasó bastante rápido para el dúo de turistas. No había mucho que hacer en Richmond que les interesara. Además, ambos seguían bastante disgustados por el desayuno. Aunque la comida tenía buen sabor, el problema estaba en la etiqueta. No puedes simplemente freír la mitad de los ingredientes y luego llamarlo comida china. ¿Desde cuándo las recetas chinas llevan tanto aceite? Y ni me hables del sabor. El azúcar y la sal no son condimentos. No se ahoga el pollo en eso. Se quejó Naruto con amargura por dentro. Así que tenía un paladar refinado. Que lo denuncien. Lleva más tiempo que estas recetas. Prácticamente inventó algunas. Estuvo a punto de irrumpir en la cocina y darles una buena reprimenda a los cocineros, pero Setsu, bendito sea, parecía comprender la línea de pensamiento de su padre y lo convenció de no hacerlo. Los cocineros no tenían la culpa, sino el pobre empresario que creía que ganar dinero fácil valía prácticamente estafar a la gente. Sin embargo, el rubio se tranquilizó y dejó todo atrás. Necesitaba centrarse en el futuro. Había tantos pueblos más que visitar. Cuánta comida y tanta diversión. Él y su hijo iban a crear un vínculo.
El hijo en cuestión había cambiado su apariencia a la de un niño pequeño, rubio y de ojos azules, pues quería pasar desapercibido. Lógicamente, eso significaba parecerse más a su padre. Naruto se sonrojó ante la hermosa vista. Necesitaba inmortalizar esta imagen. El padre tomó su cámara apresuradamente y le gritó a su hijo que se parara frente a un lugar emblemático por el que pasarán. Quería tomarle fotos a su adorable hijo. Mientras Naruto procedía a bombardear a un renuente Zetsu con fotografías tomadas desde diferentes ángulos, no se dio cuenta de las miradas cautelosas que estaba recibiendo de los espectadores. El hombre vestía pantalones cortos cargo verde oscuro y una camisa kimono abierta con diseño de espiral, sobre una camiseta blanca con las palabras "Sin ramen no hay vida" escritas en negrita naranja. Parecía el típico turista, imagen que se veía reforzada por su sombrero de paja. Pero lo que parecía la guinda del pastel de todo el, francamente vergonzoso, conjunto era el calzado. Naruto llevaba Crocs y no sentía ninguna vergüenza por ello. Zetsu insistió en mantener la cabeza gacha, avergonzado por el horrible gusto por la moda de su padre, a pesar de las incesantes exigencias de este. Dale una sonrisa encantadora. La sesión de fotos terminó tan rápido como empezó y el padre continuó arrastrando a su hijo por la ciudad, incluso optando por llevarlo a hombros como se haría con un niño pequeño. Zetsu odiaba que Naruto lo mimara y lo mimara. Por muy molesto que fuera a veces, con sus travesuras y sus horribles chistes sobre padres, Zetsu seguía queriendo mucho a su padre y la atención que recibía de él. Podía entender un poco de dónde venía su padre, ya que algunos de sus tíos más indiscretos le habían contado fragmentos del pasado del rubio. A Naruto nunca le gustó hablar de su infancia o su adolescencia, pero la forma en que manejó todas las tragedias que sufrió como mortal y las tradujo en una cantidad titánica de amor por su preciosa gente hablaba bien de su carácter. El rubio lo creó hace miles de años. El joven de cabello verde nació de la voluntad de Naruto y habría servido con gusto a su creador como una herramienta para usar y desechar. Esa era la cantidad de lealtad que Zetsu tenía en él desde que llegó al mundo. Fue un instinto que más tarde supo que también estaba presente en su predecesor, el primer Zetsu creado por la propia voluntad de Otsutsuki Kaguya. Sin embargo, a diferencia de esa miserable mujer, su padre había pasado por el proceso de no solo verlo como su hijo, sino también de darle la infancia que el mayor de los Uzumaki nunca tuvo. Ya sea cargándolo como un niño pequeño a todas partes durante sus primeros años, o celebrando cada cumpleaños en familia, Naruto nunca dudó en colmarlo de amor y cariño. Satisfizo su curiosidad infantil e hizo todo lo posible por apoyar los sueños y deseos del joven. Esa fue una de las muchas razones por las que el rubio siempre sería la figura más respetada en el corazón de Zetsu. También fue la razón por la que hizo un juramento. Nunca terminar como el primer Zetsu. Nunca quiso causar dolor a su familia ni desviarse del camino moral trazado por su padre. Zetsu siempre estaría al lado de su padre, incluso con las vergonzosas travesuras de este último. Al caer la noche, la pareja se encontró paseando por uno de los barrios más tranquilos de la ciudad. Apenas habían pasado unos días desde que llegaron a la ciudad y Naruto estaba listo para irse a otro estado. Zetsu tenía una opinión similar, ya se había saciado visitando los parques y carnicerías locales, y posteriormente siendo sacado de ellos por Naruto después de agredir verbalmente a algunos de los vendedores. El hombre más bajo estaba tan obsesionado con la carne de todo tipo como Naruto con los fideos. Si bien su padre le había prohibido explícitamente comer carne humana o de inocentes criaturas humanoides, todo lo demás era aceptable. Zetsu se aseguró de aprovechar al máximo esa libertad, experimentando y disfrutando de la carne de casi todas las criaturas a las que se le permitía hincarle el diente. Se considera un experto en su afición y no tolera que nadie se esfuerce al máximo para servirle. Esto quedó demostrado con la burla metafórica que lanzó a algunos vendedores que no le ofrecieron un trato satisfactorio. Los demás clientes se habían alejado del pequeño niño que hacía llorar a hombres adultos con sus palabras. Su padre entonces haría una retirada táctica y luego se quejaría de que el tío Shukaku había sido una mala influencia para él. Dijo el chico encogiéndose de hombros. Claro que su tío menor era un poco caótico, y tenía tanta disciplina como un toro bravo en una cacharrería, y tenía tendencia a soltar improperios a la menor oportunidad, pero estaba bien. Mientras Zetsu contemplaba en silencio el día que había pasado, Naruto simplemente cerró los ojos y dejó que sus sentidos recorrieran todo el distrito. Ni siquiera necesitó usar el modo sabio. Sus 5 sentidos se habían agudizado con el tiempo, hasta el punto de poder mapear mentalmente su entorno. Siempre fue una experiencia interesante para él simplemente dejar que su espíritu vagara por el entorno.
Le servía tanto para mantenerse alerta como para aliviar el estrés. Los inconfundibles gruñidos bestiales y gritos humanos alarmantes asaltaron repentinamente sus oídos. Abrió los ojos de golpe mientras su cuerpo se tensaba en respuesta, algo que Setsu no pasó desapercibido. Antes de que el joven Uzumaki pudiera preguntar, el rubio desapareció de su vista a toda velocidad. Una imagen de la escena ya se había formado en su mente y tuvo que reaccionar en consecuencia. Aunque un body flicker habría sido más rápido, el sabio aún tenía que mantenerse a cubierto. Naruto corrió a velocidades subsónicas antes de saltar y rebotar contra las paredes de los edificios cercanos. Recorrió toda la distancia en menos de unos segundos antes de encontrarse sobrevolando la escena del problema. Dos lobos negros anormalmente grandes, cada uno del tamaño de un sedán, habían acorralado a lo que parecían dos jóvenes adolescentes y un niño en la pared trasera del callejón. El rubio no se molestó en observar a las obvias víctimas, aterrizó en la pared sobre los tres agachado, antes de dispararse a tremendas velocidades hacia los dos grandes caninos. Para cualquier espectador, el movimiento habría sido casi instantáneo. Una mancha amarilla pasó de repente junto a los animales antes de que ambos explotaran en polvo dorado. El hombre aterrizó agachado, con los brazos cruzados sobre el pecho y las manos extendidas como si cortara algo. Se levantó, puso las manos en las caderas y crujió el cuello hacia un lado antes de girarse hacia los tres niños. El adolescente mayor, un joven rubio y flacucho, vestido con una camiseta y unos vaqueros rotos, sostenía lo que parecía un palo de golf de bronce frente a él con aire amenazador. Aunque, por su expresión, aún se recuperaba del impacto del repentino rescate. Lo mismo podía decirse de su compañera mayor, una joven morena con un conjunto punk, que sostenía una lanza de bronce. Con una de sus manos sujetaba el hombro de la última del trío, una niña rubia de unos 7 años que, escondida tras la pierna del adolescente moreno, aún agarraba con fuerza un pequeño martillo. Los instintos paternales de Naruto se activaron inmediatamente en la escena. Los tres no parecían heridos. Probablemente estaban un poco maltratados por la carrera, pero nada alarmante. Sin embargo, como era tan cariñoso, el sabio tenía que asegurarse de que los tres estuvieran bien. Así que, con su mejor sonrisa de zorro y levantando la mano a modo de saludo, intentó calmarlos lo mejor que pudo. «Hola chicos, ha sido una noche un poco difícil, ¿no?», preguntó, y casi pudo oír el gemido de decepción de Setsu que se acercaba. Los dos adolescentes seguían con recelo. La pelinegra incluso se encogió en respuesta antes de que la niña soltara una risita. La sonrisa de Naruto se ensanchó. «Oh, es una risa apreciativa lo que oigo. Ja. Por fin, alguien que aprecia mi talento para la pata perfecta». La pequeña rubia solo rió más fuerte, contagiando finalmente a ambos adolescentes con su alegría infantil y haciendo que bajaran un poco la guardia. «¿Quién eres?», preguntó el rubio desgarbado, todavía sosteniendo el palo de golf, pero de un modo más relajado. «Ara». Naruto cerró los ojos e inclinó la cabeza. ¿No es más educado presentarse antes de preguntar a los demás? El niño entrecerró los ojos con sospecha. Bien, soy Luke», resopló el chico antes de señalar a sus dos compañeros. «Ella es Thalía y la niña es Annabeth». Thalía le dio un codazo rápidamente y le regañó. «Luke. No le des nuestros nombres a un extraño. ¿Ya viste lo que hizo? Podría ser un monstruo». Su grito provocó que una mirada ofendida apareciera en el rostro de Naruto. Oye, oh. ¿Monstruo? No soy ninguna chica monstruo. ¿Acaso parezco un monstruo? Me llamo Naruto. Solo soy un tipo que puede golpear cosas muy bien», exclamó mientras agitaba las manos en señal de protesta. «No te metas conmigo. Ningún mortal podría hacer lo que hiciste». Thalía se negó a ceder. «¿Inmortal? ¿Monstruo?», pensó Naruto, asimilando su acusación antes de darse cuenta. «Oh, ajá, si me concentro un poco, apenas puedo ver las conexiones de estos chicos. Probablemente sean semidioses». Las conexiones de las que hablaba eran los tenues puentes de energía que unían al trío a dominios separados. Esas conexiones solían ser apenas visibles para los semidioses, pues carecían de la relación casi simbiótica que tenían con ellos sus padres divinos. Su puente apenas era lo suficientemente poderoso como para soportar parte de la energía del dominio. Suficiente para influir en su comportamiento o rasgos, y para los más poderosos, permitir cierto atisbo de habilidades. Pensó en su próximo curso de acciones, no podía admitir su verdadera identidad, por lo que se decidió por lo que él y Setsu discutieron. «Ja. Me pillaste. No soy normal. Soy lo que llamarían un mortal lúcido. Entrené muy duro para hacerme fuerte. Así que no podía dejar que estos perros malos les hicieran daño, chicos.
Si fuera un monstruo, no estaríamos hablando de esto ahora. Thalía frunció el ceño antes de acurrucarse con Luke para discutir en voz baja las palabras de Naruto. Mientras tanto, Zetsu finalmente apareció, tras haber transformado su cuerpo para parecer una versión adolescente de Naruto, aunque más delgado y vestido de forma menos ridícula. «¿Papá? ¿Quiénes son estos niños?», preguntó el joven Uzumaki, sacando a los dos semidioses de su discusión. La rubia más joven se había escondido detrás de ellos y asomó la cabeza para observar al recién llegado. «¿Ja? Tenemos la misma edad». «¿Y tú quién eres?», preguntó la pelinegra. «Oh». Naruto agarró a su hijo por el hombro y le hizo un gesto orgulloso, sin importarle el enojo del joven Uzumaki por la acción. «Este es Zetsu. Mi hijo. Le encanta la carne asada y la jardinería. ¡Qué guapo es!», gritó casi con alegría, como siempre que presentaba a su pequeño. Zetsu le funfuñó en voz baja, diciendo algo como «podría haberme presentado antes», de mirar a los tres niños frente a él. Al observar la escena y la expresión pura de felicidad en el rostro del rubio mayor, los semidioses mayores sintieron que sus preocupaciones se desvanecían. Por alguna razón, no pudieron evitar confiar en el rubio mayor. Simplemente tenía una atmósfera de calidez que los obligaba a bajar la guardia. La chica más joven avanzó a grandes zancadas, mientras Thalía la dejaba, sin molestarse en llamarla, pero observando al hombre con recelo. El niño se paró frente a Zetsu y le dio una sonrisa con dientes a modo de saludo. «Soy Annabeth. Me gustan los libros y la arquitectura. Un placer conocerlos, Zetsu y el señor». Naruto, sus ojos grises miraron al hombre. Naruto sonrió y Zetsu se tensó de miedo. «Te van a adoptar», pensó el sabio con alegría. N/A. También tengo un coffee, si quieres darme un poco de ánimo. Capítulo 3. www.fanfiction.net Translate GOG La aventura no tan ordinaria de un sabio extraordinario, reescribir, capítulo 3. Una familia extraña, un fanfic crossover de Naruto más Perky Jackson y los dioses del Olimpo 17, 22 minutos N/A. Hola. Esta es la versión reescrita. Además, noté que algunos tenían preguntas sobre por qué hice una reescritura, así que, en resumen, se debió principalmente a cómo gestioné el arco argumental de Zetsu, es decir, lo simplifiqué por completo e hice que los personajes cometieran errores que normalmente no cometerían debido a la trama. Me di cuenta del error que cometí después de promocionar a Zetsu como el maestro de espías de maestros de espías antes de que hiciera algo que sabía que probablemente terminaría mal. En lugar de eso, la reescritura adoptará un enfoque diferente. Otra razón es lo desorganizada que estaba la creación del mundo. Si bien la apoyé con notas del autor que lo explicaban todo, así no se escribe una historia. Cometí el mismo error que Ruby con su serie World of Remnant. Bombardear al público con toneladas de información y, además, darles tarea. Así que la reescritura también gestionará esa parte con mayor fluidez. Se insertarán algunos elementos aquí y allá con algún anticipo de eventos futuros o puntos de la trama. Todo estará mucho mejor conectado. Una última razón son las habilidades de Naruto. Siguen funcionando con la misma base, pero noté que le di una versión bastante diluida de su modo sabio de los 6 caminos. Naruto ya puede manipular cualquier elemento del canon porque posee una comprensión innata del chakra. Dicho esto, les he añadido una pequeña sorpresa. Sin spoilers. Muchísimas gracias a Sanda y Kagami por su ayuda en todo esto. Sé que no lo digo lo suficiente, pero agradezco a cada persona que me ayuda con este trabajo y con mi feed de lectura. Me da la oportunidad de aprender y crecer. Sin más. Capítulo 3. Una familia extraña. El emperador de Jade se arrodilló exhausto, con el rostro manchado de sudor, mugre y licor. Sus vestiduras, antes impecables, apenas se sostenían por las costuras. Su cabello rojo, antes peinado con maestría, ahora estaba chamuscado y despeinado. Pero la herida más problemática parecía estar en su frente, que sujetaba con fuerza con la mano izquierda, mientras el licor se le escapaba entre los dedos. Su oponente caminó hacia él, cargando un bastón color obsidiana sobre su hombro y pisando los escombros que cubrían el otrora magnífico suelo del palacio de Jade. La ropa del otro hombre estaba tan desordenada como la de la deidad. Laceraciones, heridas y moretones cubrían su cuerpo, uno empapado en sangre seca, dorada y roja. Aún así, le importó poco su apariencia y se concentró en el dios. El hombre se detuvo ante el pelirrojo arrodillado, y este no necesitó levantar la vista para ver su fría expresión.
¿Sabes? Incluso después de un siglo de lucha, incluso después de todas las muertes que has causado, mi gente, mis seguidores y mis compañeros, los ojos del rubio brillaron brevemente con un color dorado, exaltando su rabia, y aún así, la reprimió y miró al pelirrojo arrodillado. Aún con todo, es triste que haya tenido que llegar a esto, entonó el hombre, mirando a la deidad arrodillada que se limitó a reír sin alegría. Triste. Ahórrame esas falsas trivialidades. Siempre habríamos llegado a esto. Gruñó el emperador de Jade. ¿De verdad? Conocía tus creencias, pero aún así les tendí la mano a tus descendientes. Ya sea como amigos o simplemente como aliados, y has traicionado mi confianza, una y otra vez. El tono del hombre contrastaba con la calma creciente de la ira del emperador. ¿Codo con codo? ¿Con la humanidad? ¿Con los demonios? ¿Te atreves a insinuar que nuestra especie se rebajaría a considerarte nuestros iguales? El rostro de la deidad se había puesto morado de rabia, y sus ojos brillaban peligrosamente. El sabio simplemente sonrió con lástima al hombre furioso, provocando inadvertidamente que su ira hirviera aún más. No soy el señor Okwang. Incluso mi misericordia tiene sus límites, y después de lo que les hiciste a mis compañeros, bueno, ahora solo puedo vengarlos. El hombre bigotudo empezó a reunir sus propias energías. El emperador se burló. ¿El dios del río? ¿El cerdo? ¿Ese sobrino traidor mío? Solo hice lo que debía haber hecho el día que me dieron la espalda. El dios no se dio cuenta de que los tatuajes del sabio se estaban haciendo más gruesos mientras continuaba su diatriba. Oh, rey de las alimañas. ¿No lo entiendes? La inmortalidad es un privilegio. El poder que posees es un privilegio. Solo los de nuestra especie deberían tener acceso a él. Gritó el emperador pelirrojo y se quitó la mano que cubría su ojo, ahora curado. El órgano que le ayudó a controlar las 4 fuerzas naturales del universo. Al ver esto, el sabio transformó el bastón en una pulsera de cuentas mala y juntó las manos en oración frente a él, con los ojos cerrados. Okwang, si hay algo que tú y esos otros supuestos dioses nunca parecen comprender, el sabio abrió los ojos cuando su poder aumentó en respuesta al de la deidad. Es el potencial infinito de una criatura para evolucionar. Así, su batalla se reanudó una vez más. Una batalla olvidada por el tiempo hace muchos milenios. ¿Qué es esto? Setsu supo quién era desde el primer momento en que abrió los ojos. Lo primero que vio fue el rostro gigantesco de un hombre rubio y patilludo que le dedicaba una amplia sonrisa. Él sabía quién era. Este es mi señor. La sonrisa del hombre no vaciló, incluso cuando abrió la boca para hablar. Hola, amiguito, me dijo suavemente. ¿Cómo te llamo? Suponiendo que la pregunta estaba dirigida a él, Setsu automáticamente dio su respuesta. Soy Setsu, dijo sin emoción antes de continuar. ¿Cuál es mi propósito? El hombre perdió su sonrisa y su rostro se transformó en una emoción irreconocible. ¿Eh? Preguntó el hombre, lo que Setsu asumió que era una solicitud de aclaración. Señor mío, ¿cuál es el propósito de mi vida? Entonó el recién nacido. El hombre se tambaleó, todavía sosteniendo al niño. ¿Qué? ¿Propósito? ¿Qué quieres decir, pollo? ¿Por qué me preguntas? ¿No deberías saberlo? ¿Debería? Tú eres mi creador. Por lo tanto, te serviré lo mejor que pueda, respondió Setsu con sencillez, como si hablara del clima. Ja. Tú. Setsu-chan. ¡No! Eso no es, yo. El hombre parecía confundido. Tampoco estaba dando órdenes. ¿Hice algo mal? Preguntó el chico con inocencia, y el hombre finalmente salió de su estupor. Lo miró y murmuró algo inaudible en voz baja. El silencio entre ellos se prolongó durante un largo rato mientras el hombre lo miraba, aunque sus ojos estaban distantes, perdidos en sus pensamientos. Finalmente, saliendo de su estupor, el hombre frunció el ceño antes de que su expresión cambiara a una amable. Su voz no era más que un susurro, pero sus palabras eran pesadas. Setsu-chan, eres mi hijo. Luego, el hombre rubio colocó a Setsu sobre sus hombros y lo giró. Setsu finalmente vio dónde estaban. Su visión se llenó de nada asquerosa mientras veía el bosque de flores de cerezo en el medio del cual se encontraban. El recién nacido quedó momentáneamente desconcertado por la belleza de todo, tanto que sus ojos se llenaron de lágrimas involuntariamente. ¿Qué? Soy tu padre, dijo el hombre amablemente pero con firmeza. ¿Qué? ¿Es este sentimiento? Si hubiera alguna forma de describirlo, Setsu diría que su alma de repente se sintió más ligera, aunque no tenía idea de por qué. Este hermoso mundo es tuyo para explorar y divertirte en él, crece sano, fuerte y feliz, pero lo más importante, Setsu-chan. El joven Uzumaki estaba enganchado a cada palabra de su padre. Tu propósito es el que tú decidas que sea. Estas palabras quedarían grabadas en el alma del recién nacido por el resto de la eternidad.
Parque Regional Bull Run en Manassas, Virginia, 7 de junio de 2000. Setsu. La molesta voz de su padre lo sacó del recuerdo. ¿Qué, papá? ¿Qué pasa? Le espetó al hombre. El sabio hizo pucheros como un niño antes de mirar a la chica rubia que llevaba sobre sus hombros. ¿Ves, Annie? ¿Ves lo malo que es mi hijo conmigo? Lloró dramáticamente, haciendo reír a la niña con sus payasadas. Su papá era tan inmaduro a veces. Annabeth le dio una palmadita a su padre en la cabeza como si fuera un caballo antes de fruncirle el ceño. Setsu. No seas idiota con el señor Naruto. Su padre le repitió esas mismas palabras, aumentando aún más el enojo del niño. Su padre era un niño pequeño inmaduro. Lo que sea. ¿Qué quieres, papá? El hombre frunció el ceño, tendremos que discutir ese labio tuyo más tarde. Antes de que el hijo pudiera replicar, el hombre continuó. Pero. La pequeña Annie te hizo una pregunta. Tienes que dejar de soñar despierto, hijo. Setsu resopló con fastidio antes de volverse hacia la chica. Él esperaba expectante. ¿Y bien? Finalmente le preguntó y ella se sonrojó de vergüenza. ¿Sí? Quería preguntarte qué querías ser. Ya sabes, como cuando te gradúes de la universidad y esas cosas. Espera. ¿Por qué no estás en la universidad? ¿Estás faltando? ¿Estás? Setsu sostuvo la cabeza ante el aluvión de preguntas. Maldita sea, se suponía que estas serían unas vacaciones relajantes. Diablos. ¿Por qué su padre insistió en llevarse a estos niños? Eran semidioses. Era como si estuvieran emparentados con los mismos seres que Naruto decía querer evitar. Setsu gritó internamente de frustración. Por eso a veces odiaba el buen carácter de su padre. Los dos mestizos mayores tuvieron su propia discusión en voz baja delante del trío. ¿Estás segura de que puedes confiarles a Annie? Thalía le preguntó a su compañera con el ceño fruncido. No le gustaba la idea de dejar a su hermanita sustituta en manos de desconocidos. Aunque solo hubiera pasado una semana desde que se conocieron. No, pero tenemos que mantener la calma, respondió Luke antes de añadir. Y aunque creo que aún es demasiado pronto para confiar en ellos, no han mostrado ningún signo de mala intención ni de ser monstruos disfrazados. ¿Te refieres a además de la fuerza monstruosa? Respondió la chica de cabello azabache con sarcasmo. Ella no se creyó esa estupidez sobre que el señor Whiskers era cinturón negro en múltiples artes marciales o que su hijo era un prodigio. El grupo se topó con varios monstruos más en su viaje, todos fácilmente derrotados. Si no por los Uzumaki, al menos por los semidioses ancianos. Pero ese no era el problema. El problema surgió porque tanto padre como hijo obviamente ocultaban algo. No pudo evitar sospechar. Desde fingir estar asombrado por lo duro que fue darle un puñetazo en la cabeza a un perro del infierno hasta lo casual que había sido su primer encuentro. Todo apuntaba a una interferencia de su familia piadosa, y ni a Thalía ni a Luke les gustó. Ambos habían sufrido bastante a manos de los llamados olímpicos benévolos. Luke perdió a su única familia por una locura inducida por una maldición, y Thalía perdió a su hermano menor por el egoísmo de su madre y la temeridad de su padre. Sí, no, ambos semidioses simplemente querían llegar al campamento mestizo para tener un refugio seguro contra los monstruos. Eso, y tal vez conocer a otros semidioses. A la miseria le gusta la compañía y todo eso. Pero volviendo al tema, el punto era que Naruto y Setsu eran sospechosos. Al parecer, ambos eran turistas japoneses de vacaciones en Estados Unidos. Y, aún así, hablaban inglés con fluidez. Sin acento, sin frases largas, nada. Era como hablar con cualquier otro estadounidense. Otro hecho sorprendente fue lo extraña que era su dinámica. Thalía no tenía ni idea de cómo debía comportarse una familia funcional más allá de lo que había visto en la televisión o leído en los libros. Pero su propia familia parecía estable y, al mismo tiempo, no tanto. El señor Bigotes, por ejemplo, se comportaba más como el verdadero hijo de la pareja. Era infantil, despreocupado y tenía la costumbre de molestar constantemente a su hijo con chistes horribles de papá. Al menos a Annie parecían gustarle. Parecía haberse encariñado con el hombre bastante rápido, llegando incluso a comportarse como una niña normal a su lado. Thalía no estaba segura de que eso le gustara. Claro, los niños pueden observar instintivamente el verdadero carácter de una persona, pero la forma en que Annie se aferró a ese hombre la preocupó. Y no estaba celosa. Cualquiera que dijera lo contrario se encontraría con su filo. Setsu era raro a su manera. Si su padre tenía bigotes, el adolescente definitivamente tenía la actitud gruñona de un gato, incluso con una caricia. Podía justificarlo en parte por ser adolescente.
Ella también lo era y sabía lo volátil que podía ponerse por las cosas más tontas. Pero el rostro del muchacho parecía estar estancado en una mueca de disgusto o en una sonrisa condescendiente. Bueno, eso no era del todo cierto. A veces ella captaba una pequeña sonrisa de él, especialmente cuando su padre comenzaba a mimarlo o a alardear de él. También estaba el hecho de que era brillante. Tal vez por eso no iba a la escuela. El señor Whiskers solo dijo que Setsu ya no necesitaba la escuela. Se graduó antes de tiempo, quizás. O estudió en casa. De cualquier manera, ella continuaría reflexionando sobre las muchas preguntas sobre la pareja mientras los observaba. Pero de una cosa estaba segura. Si resultaban ser legítimos, se quedaría con ellos. Quizás podrías pedirle algunos consejos al señor Whiskers. Oye, tener más poder contra los monstruos nunca le ha hecho daño a nadie. Luke estaba en un barco similar al de Thalia, aunque sus pensamientos eran un poco más oscuros. El adolescente no confiaba en los dos desconocidos ni por asomo. Todo lo que hicieron, desde su encuentro hasta sus demostraciones de fuerza, solo parecía validar sus sospechas. ¿Los envió su padre? ¿O alguien más? Si fue así, ¿por qué? Los olímpicos ya demostraron que les importaban un bledo. Si así fuera, su madre no estaría. No me aventuraré por ese camino otra vez, pensó el chico, desestimando sus oscuros pensamientos antes de mirar levemente la espalda del Duorumbio. No le gustaba el papel que estaba representando el hombre más grande. No se lo tragaba. El rubio mayor parecía demasiado duro para ser humano, por mucho que dijera lo contrario del entrenamiento. Solo quería poner a salvo a sus dos compañeros semidioses por ahora. Pensará en su futuro entonces. Mirando a la pareja, se centró en la risueña Annie que viajaba sobre los hombros de Naruto. Él solo accedió a dejarla hacer eso porque quería mantener las cosas civilizadas, ya que no sabía si el hombre era propenso a enojarse si se le negaba. Después de todo, tenía mucha experiencia con ese tipo de personas. Juró internamente que, a pesar de su propia debilidad, Annie y Tals eran prácticamente familia en este punto, y si estos dos intentaran lastimarlos, él hará todo lo posible para detenerlos. A Annabeth le agradaba el señor Naruto. Ella sabía que no debía hacerlo, por el peligro de los extraños y todo eso. Pero la salvó a ella y a sus amigos. Además, tenía un aire que le recordaba un poco a su propio padre, o incluso más. El señor Naruto también era muy amable y le preparaba mucha comida deliciosa, incluso la llevaba a caballito y en hombros cuando se cansaba de caminar. Era extraño que ninguno de los dos tuviera coche, pero quizás simplemente les gustaba acampar. Parecía que habían pasado meses desde que conoció al rubio más grande, aunque sabía que apenas había pasado una semana. Quizás eso se deba a lo mucho que se ha estado divirtiendo. Todo el viaje empezó a parecerse menos a un escape y más a un viaje familiar. Luke y Thalia se han convertido en los hermanos mayores que ella siempre deseó tener, e incluso Setsu lo estaba logrando, incluso si actuaba como un gruñón cuando el señor Naruto contaba uno de sus divertidos chistes. Pero él era inteligente. Como locamente inteligente. El señor Naruto decía que era un prodigio o algo así, y Setsu lo demostró respondiendo siempre a la lluvia de preguntas que le hacía. Aunque al principio parecía molesto, finalmente le respondió y sació su curiosidad. Ella le había contado al señor Naruto que quería ser arquitecta cuando fuera mayor, y el hombre se rió de buena gana. ¿Arquitecta, eh? Bueno, espero que estés preparada para los retos que te esperan. Pero eres una chica lista, y sé que lo lograrás. ¿Quién sabe? Quizás algún día construyas la octava maravilla del mundo. Sí. A Annabeth le agradaba el señor Naruto. Él era un buen hombre. Incluso si él reaccionó de manera extraña cuando ella lo llamó señor. No había mucho de qué quejarse Naruto. Claro que todo esto era arriesgado, ya que evitar a los dioses era el objetivo principal de crear sus disfraces. Setsu le había dado una reprimenda hacía algún tiempo sobre esto. Pero vamos. No podía dejar a estos niños a su suerte. Si sus padres hubieran sido tan imbéciles que no se molestaran en proteger a su progenie, estos niños probablemente no habrían vivido mucho. Él era el único poseedor del título de mejor padre del mundo, y moriría antes de mancharlo abandonando a niños que necesitan ayuda. Claro que el rubio mayor era un poco emo y la chica mayor tenía un brillo en sus ojos que le recordaba incómodamente a su hermano mayor Sasuke cada vez que veía un buen jutsu en el pasado. Pero ¿sabes qué? Estos niños estaban bien. Sobre todo la pequeña Annie, porque si hubiera sido por él, la preciosidad se habría convertido en su hija oficial desde el día que la conoció. Qué lástima que insista en llamarlo señor. Maldición. Bueno, no podía hacer nada por ahora.
Solo tenía que seguir adelante con ese campamento del que hablaban los niños. Y quizás encontrar ramen por aquí, o quizás prepararlo. Vio un pequeño campo de mijo silvestre hace un tiempo. N/A/RR. Además, el capítulo 5 de la lectura debería estar listo antes de Año Nuevo. Los capítulos 1 a 5 de la reescritura ya están escritos. El capítulo 6 está casi terminado. El cambio principal en la trama ocurrirá durante los capítulos 6 y 7, así que me estoy tomando mi tiempo para escribirlos. También conseguí un coffee, si quieres darme un poco de ánimo. Capítulo 4. LWW Fanfiction.net Translate GOG. La aventura no tan común de un sabio extraordinario. Reescribir, capítulo 4. Los turistas misteriosos, un fanfic crossover de Naruto más Perky Jackson y los dioses del Olimpo. 20-25 minutos N/A. Hola. Esta es la versión reescrita. Feliz Navidad a todos. Por mi parte, estoy rezando lo más fuerte que puedo para que ocurra un milagro de Navidad, ya que, por supuesto, ayer perdí mis llaves y desaparecieron de la calle. Sigamos con el espectáculo. Sin más. Capítulo 4. Los turistas misteriosos. Yaran no Onkiyoshi, o el hogar del galante, sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Podría decirse que es la versión oriental de la Atlántida, una ciudad perdida en las arenas del tiempo. Supuestamente estaba situado en medio del Mar del Este, probablemente cuando este último todavía era una masa de tierra, lo que lo sitúa durante un período más antiguo que la Edad de Hielo. Lo que hizo especial a esta ciudad fueron sus habitantes. Según el Kojiki japonés, se decía que era un lugar donde todos podían vivir. Presentaba uno de los primeros ejemplos de coexistencia entre criaturas de diferentes orígenes. Según está escrito, no solo albergó a humanos, sino también a monstruos, demonios y otras criaturas fantásticas. Por otro lado, antiguos textos taoístas relacionados con el Tao Te Ching a través de cadenas de narraciones similares pintan una imagen muy distinta de la ciudad mística. Por ejemplo, era conocida como la ciudad de los demonios o el refugio de los pecadores. Lo que para el sintoísmo era un símbolo de paz y comprensión, para los taoístas era aborrecido como símbolo de rebelión contra un decreto divino. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, ambas historias comparten el mismo final: la destrucción completa de Gyaran no Onkiyoshi. Como nunca se han encontrado ruinas, ni siquiera en el fondo del Mar del Este, la mayoría de los historiadores han considerado esta ciudad como nada más que un cuento de hadas. Extracto de Leyendas y Maravillas del Lejano Oriente de la profesora Amanda Perkins. Museo Nacional de la Construcción, Washington D.C., 30 de junio de 2006. Tuvo muchos hermanos a lo largo de los siglos. No eran hermanos de sangre, claro. Él nunca tuvo ninguno. Su padre, curiosamente, simplemente nunca tuvo hijos por la vía tradicional. Él, en cambio, o bien los creó, como fue su caso, o bien simplemente acogió a niños que despertaron su interés y los crió. Crecieron, lograron sus sueños y ambiciones y, para algunos, fueron inmortalizados en leyendas. Long Wangjong, el poderoso. Amaterasu Mikami, el radiante. Muitikitiki Ataranga, el valiente. Quetzalcóatl, el feroz. Wakuanansi, el astuto. Miyamoto Musashi, el honorable. Estos fueron solo algunos de los hijos y alumnos más destacados de su padre. Desafortunadamente, los humanos generalmente exageraron o distorsionaron sus hazañas y biografías hasta convertirlas en algo a menudo irreconocible respecto de las historias originales. Pero la cuestión era que el padre de Setsu había convertido en un hábito acoger niños y discípulos. Uno al que el joven Uzumaki se había acostumbrado, aunque no le gustara. Así que no fue ninguna sorpresa para la pelirroja que su padre se hubiera interesado por otro más. Solo deseo que no haya elegido a esa bocazas, pensó Setsu mientras miraba a Annabeth, el tema de sus pensamientos. La niña sostenía la mano de Naruto mientras miraba con asombro todo lo que la rodeaba y señalaba estructuras e instalaciones al azar mientras disparaba pregunta tras pregunta. La pequeña semidiosa había hecho un comentario pasajero sobre su deseo de ver la exhibición al ver un anuncio del museo hace unos días cuando llegaron a Washington. Al escuchar su deseo, su padre procedió a reservar una suite costosa en uno de los mejores hoteles de la ciudad, para gran asombro de Talia y Luke. Ser inmortal suele traer algunos beneficios, como estar relacionado con el hombre de negocios más rico del reino de los sabios, o la bestia de negocios en ese caso. El tío Shukaku no escatimó en oro, pensó el Uzumaki, recordando a su pariente más caótico. Digan lo que quieran sobre la bestia con cola, pero Shukaku llegó a extremos ridículos en su rivalidad con el resto de sus hermanos. Ya fuera en competencias de fuerza, que casi siempre perdía, o compitiendo por el título de mejor tío. Da igual.
Las cosas gratis eran cosas gratis. Pero volviendo al tema en cuestión, había pasado casi un mes completo desde que conocieron a los semidioses, y aunque Setsu podía ver que Thalía y Luke aún tenían algunas dudas persistentes, esos sentimientos se estaban debilitando día a día, como era típico para cualquiera que estuviera cerca de su padre. Pops tiende a hacer que la gente confíe en él con el tiempo. En su mayoría, varias figuras siniestras aparecieron brevemente en la mente de Setsu. No había necesidad de pensar en eso ahora. Seguían siendo unas vacaciones familiares, a pesar de la compañía extra, así que Setsu haría todo lo posible por al menos disfrutar. Al volver la vista hacia la niña, no le sorprendió ver que su padre la había levantado para que pudiera observar más de cerca una de las exhibiciones. Y entonces las preguntas volvieron con venganza. Maldita sea, ¿de dónde saca toda esa energía? Setsu comprendía su curiosidad. Él también había sido como ella en el pasado, eso no significaba que su incesante insistencia y la interminable oleada de preguntas fueran menos irritantes. Quería reprenderla, pero siempre se contenía por dos razones. Su padre no estaría contento, ya que parecía contento de complacer al niño. Su padre también le dirigía una mirada preocupada cada vez que el hombre sentía un aumento en sus emociones negativas. Así que el peliverde se calló y optó por entretenerse con los otros dos. Al igual que él, ellos parecían desinteresados en las exhibiciones que los rodeaban, y preferían discutir sobre su nuevo tema favorito, Pokémon. Naruto tuvo la brillante idea de introducir a los dos adolescentes a la cultura pop a través de un par de Game Boys que tenía en uno de sus sellos, algunos juegos viejos que llevaba para que él y Setsu jugaran, y algunos mangas más antiguos que había abierto discretamente. Como era de esperar de su edad, Luke y Thalía se entregaron a los videojuegos como pez en el agua. Como su padre solía acabar con la mayoría de los monstruos que encontraban, excepto cuando Thalía les pedía que les dejara algunos, tenían más tiempo para disfrutar de los juegos y la ficción. Lo cual se redujo a su actual discusión en voz baja. Te lo digo, Tals, Squirtle es el mejor para empezar. Luke tenía los brazos cruzados y una mirada aserada dirigida a la semidiosa. Y te digo, Luke, que solo un idiota elegiría a Squirtle antes que a Charmander. Thalía, siempre impulsiva, respondió con más vehemencia. Squirtle avanza rápidamente por los dos primeros gimnasios, lo que le da el mejor comienzo. Sí, hasta que llegas a la mitad del juego, y las peleas se hacen eternas. Puede que tarde un poco en acostumbrarse a Charmander, pero eso solo es para malos jugadores, argumentó Thalía, con sus ojos tormentosos brillando de frustración. Recuérdame quién tiene más insignias. Respondió Luke con aire de suficiencia. Pequeño. Tartamudeó Thalía, sonrojándose de vergüenza antes de cruzarse de brazos y girar la cabeza para hacer pucheros. Charmander es un dragón, los dragones son más geniales que las tortugas, no hace falta decir más, concluyó. Ajá. ¿Y cómo te ayuda eso a jugar? Squirtle incluso consigue una mejor evolución. Luke la apostó todo. ¿Seguro que has estado jugando al mismo juego? Yo, espetó la pelinegra. Bulbasaur. Ambos adolescentes movieron la cabeza ante la blasfemia. ¿Qué? La respuesta salió de la nada, por lo que los dos semidioses estaban comprensiblemente horrorizados. Sé lo que dije. Bulbasaur lo aplasta todo. Setsu se cruzó de brazos con una sonrisa tan condescendiente que no habría estado fuera de lugar en un Uchiha. ¡Caramba! Los dos adolescentes hablaron al unísono antes de mirarse el uno al otro con fuego en los ojos. Dejad de copiarme. Volvieron a hablar, esta vez agarrándose amenazadoramente, mientras Setsu observaba divertido. Maldita sea. Chocaron las cabezas y parecía que la pelea se estaba convirtiendo rápidamente en una pelea. Pero a Setsu no parecía importarle. Demonios, quería ver algo de caos. Sus labios se curvaron en una sonrisa extraña, genuina, en un momento casi fraternal. Ahora a ver si puede avivar más las llamas, puede que los echen y finalmente hagan algo divertido. Hola. Setsu se congeló ante la palabra, no se atrevió a girarse porque sabía del horror que había detrás de él. Los dos adolescentes que discutían tuvieron una reacción similar, con Luke sujetando firmemente los antebrazos de Thalía mientras ella golpeaba la parte superior de su cabeza contra su torso en un intento de empujarlo hacia atrás. Los tres tragaron saliva y se giraron hacia el anciano Uzumaki, con una Annabeth ajena a todo aquello parada junto a él, todavía mirando a su alrededor.
su voz suave, los ojos cerrados y una sonrisa serena plasmada en su rostro. Sin embargo, el aura monstruosa que exhibía revelaba exactamente lo opuesto. Luke y Thalía pasaron a abrazarse con todas sus fuerzas mientras Zetsu, sin vergüenza alguna, corría detrás de ellos y se escondía. No tenía reparos en echar a la gente debajo del autobús, o en este caso, al camión de 18 ruedas que era su padre, cuando estaba enojado. No estoy de humor para el palo ni para el corte. ¿Ustedes tres están tratando de hacer que nos echen?, preguntó, todavía con una sonrisa en su rostro, aunque su pregunta provocó escalofríos en la espalda de los alborotadores. Intentó decir Thalía. A papá. La mandó callar el hombre. Vamos, chicos. Esto es inaceptable. Todavía estamos en un museo, así que tengamos un poco de decencia. Dijo con cara seria. Annabeth lo miró confundida. Los otros tres se miraron entre sí, con Thalía y Luke adquiriendo tez color cereza por su cercanía, y Zetsu asomándose, con su rostro pétreo. ¿De verdad, papá? ¿Ahora? El joven Uzumaki miró con disgusto a su padre, quien le dedicó una sonrisa. ¡Ey! No te metas con Pokémon aquí. Gimió Zetsu, mientras los dos adolescentes salían de su vergüenza y resoplaban. ¿Quién dice Grobe hoy en día?, preguntó Thalía con una sonrisa burlona. La sonrisa de Naruto se volvió quebradiza. ¿Son viejos?, espetó Luke con la misma dosis de descaro, provocando un jadeo exagerado de su víctima. Estoy todavía muy bien en la primavera de mi juventud. Reprendió el hombre indignado. Cuidado viejo, estás nadando en el Nilo. Thalía sacó la lengua y rió con Luke. ¡Ay! Estaría tan orgulloso si mi ego no estuviera hecho pedazos. El hombre cayó de rodillas junto a Annabeth, agarrándose el corazón con fuerza. El dramatismo empezó a llamar la atención y la gente empezó a susurrar. Zetsu olió sangre en el agua. Mira eso, Tails, los huesos del abuelo son tan frágiles que apenas puede mantenerse en pie. Este pareció ser el último clavo en el ataúd, provocando un gemido del hombre rubio. Annie. Sálvame de los niños malos. Naruto sostuvo a la chica frente a él como un escudo improvisado. La semidiosa más joven se rió alegremente de las payasadas del grupo. Olimpo, templo de Atenea, entrada 5 quintillones, 457 cuatrillones, 102 billones, 2000 millones, 47 millones y 22. Si el hombre medio poseía un jardín en su mente, y el dios medio un campo considerable, entonces Palas Atenea poseía un verdadero bosque en la suya. Dos charcos gemelos de color gris brillaron a medida que innumerables ideas brotaban, se simulaban, se aplicaban, se practicaban y luego se guardaban o se rediseñaban para convertirlas en otras más efectivas. Sus manos se movían a una velocidad que habría rivalizado con las de su medio hermano de dedos brillantes, mientras tomaba notas y organizaba simultáneamente las montañas de documentos que estaba leyendo. No había nada especial en eso, era simplemente el comportamiento estándar para ella dentro de los confines de su propio templo. Variables del sujeto. SB1. Naruto N Uzumaki SB2. Zetsu N Uzumaki, para lidiar con la desmesurada velocidad de su mente, había desarrollado un hábito peculiar a lo largo de los últimos miles de años de su existencia. Si algo le llamaba la atención, ya fuera un nuevo sabor de las delicias de su tía o un posible apocalipsis, movilizaba esa misma velocidad para elaborar un análisis sobrenaturalmente detallado de su objetivo. Su último objetivo era algo aparentemente simple, pero aún más preocupante. SB3. Annabeth Frederick Chase SB4. Thalía Meryl Grace SB5. Luke Mai Castellano. Por más frío que fuera etiquetar a su propia hija con una clasificación, se le podía disculpar ya que su trabajo actual podría garantizar su seguridad. No había nada alarmante en la situación de SB, su pequeña niña, todavía. Conocer a otros dos semidioses no fue un problema, incluso si tenía dudas sobre SB4. El encuentro con dos desconocidos fue una primera señal de alerta. Las circunstancias del encuentro, una segunda, más grave. Lo que sintió en los días siguientes a través de su hija solo aumentó sus sospechas. SB1. Varón adulto, de 37 años, se sospecha que es más joven, padre soltero de un hijo, exoficial de la JGSDF, actual propietario y chef de Ichiraku Ramen en Fukuoka. SB2. Adolescente masculino, de 16 años, sin sospecha, hijo de SB1, graduado de secundaria, inusual, actual sous chef de Ichiraku Ramen en Fukuoka. Características notables. Fuerza sobrehumana, velocidad sobrehumana, firma energética similar a Satir/Nim, voluntad de ayudar a SB3, SB4 y SB5. Originalmente había pensado que los dos eran semidioses, o un semidios y un legado, basándose únicamente en su destreza en la batalla y su voluntad de ayudar a los tres niños, pero esa teoría se disipó en el segundo en que sintió su energía.
Aunque tal vez no fuera tan buena censora como su hermana, aún podía decir con orgullo que distinguir a un semidios entre los mortales era una hazaña fácil. Sin embargo, ese no fue el caso aquí. La energía parecía más parecida a la de un espíritu de la naturaleza, un poco más potente que la de una ninfa o un sátiro. Pero eso no fue suficiente para hacer sonar las alarmas. Era lo que implicaba esa clasificación. El padre y el hijo eran definitivamente machos, pero carecían de la parte inferior del cuerpo característica de una cabra. Esto los convertía en una excepción a las dos especies en las que había pensado inicialmente, y ese detalle la involucró mucho más en sus casos. Sospecha. Identidad oculta. Teoría 1. Afiliación a un panteón del este asiático. Después de escuchar sus historias, una rápida búsqueda en el censo japonés, sorprendentemente, confirmó sus afirmaciones. Anexo 1A. Afiliación al panteón Shinto. Pero, claro, si el sintoísmo se parecía en algo a los griegos en ese aspecto, entonces no podía descartar la posibilidad de información fraudulenta. Manipulación de la niebla y todo eso. Esa hipótesis quedó en duda casi de inmediato cuando no pudo detectar ninguna manipulación en los archivos electrónicos o físicos, ni por medios mortales ni por magia, y eso la dejó con más preguntas que respuestas. La diosa de la sabiduría parpadeó sorprendida. Podría estar equivocada, o podría estar tratando con alguien más minucioso que ella en la guerra de información. ¡Qué absurdo! Se burló ante la sola idea. Teoría 2. Monstruos. Probablemente con la intención de atacar a SB3, SB4 y SB5. Posible. Si fueran monstruos sintoístas, sus acciones podrían traducirse como un intento de cazar en zonas alejadas del alcance de sus dioses. Podrían estar apostando a que su naturaleza permanecería desconocida para los griegos. Improbable. Si no fuera por la red de Atenea, su hermana cazadora seguramente los detectaría. Teoría 3. Scouts y / vanguardias era la única otra razón plausible. Uno no viajaba como un mortal cuando estaba involucrado con lo sobrenatural. Probablemente había influencia divina en juego. La creciente incertidumbre inquietaba a la diosa de la sabiduría. No se enorgullecía, sobre todo, de la falta de información que poseía sobre los dioses más esquivos de las Islas Nión. Al sacar a la luz las pilas de libros y documentos que tenía sobre el tema, se entristeció al ver la disparidad entre ellos y las montañas literales de diferentes obras literarias que poseía sobre la civilización occidental. Después de todo, aunque distintos panteones podían operar con sistemas desconocidos, los dioses de Oriente, en particular, eran casos especiales. Nunca tuvieron que adaptarse como los griegos, los nórdicos o los egipcios al mundo moderno, difundiendo su influencia a través de semidioses y dirigiendo sutilmente el progreso de la humanidad de una manera que beneficiara tanto a sus respectivos dominios como al bienestar de los mortales. Nunca tuvieron que esforzarse para difundir sus historias y evitar su desaparición. Algo que no se podía decir de algunos panteones de Latinoamérica o África. El sintoísmo, el taoísmo y el hinduismo han conservado gran parte de su influencia a lo largo de los milenios. Los hinduismos, en particular, se han vuelto increíblemente poderosos debido a su número de seguidores, tanto que la sola idea de una guerra contra ellos equivalía a un suicidio, en opinión de Atenea. Era casi visible. La única forma en que tendrían una oportunidad de sobrevivir si seres como los Trimurti decidieran enfrentarse a ellos era en el improbable caso de que Zeus, Odín y Ra lograran dejar de lado sus egos y formar una alianza temporal entre sus respectivos panteones. Algo que no sucederá pronto, reflexionó la diosa mientras sus ojos recorrían los documentos. En cuanto a los taoístas y el sintoísmo, aunque su número de seguidores había disminuido notablemente, muchos de sus antiguos santuarios todavía se utilizaban y muchas de sus prácticas y tradiciones se mantenían. Desafortunadamente, ambas partes mantenían una relación casi hostil que se remontaba a miles de años. Al parecer, este conflicto había comenzado mucho antes de que la diosa principal sintoísta, Amaterasu Mikami, se ganara la cima del panteón. Se decía que la misteriosa guerra celestial fue el detonante, un evento sobre el que muchos eruditos, dioses o mortales, deseaban profundizar. Ambas partes lo mantuvieron en secreto y todo lo que tenía para basarse eran textos apócrifos y rumores inquietantes al respecto. Siempre podía consultar a su abuela, ya que era una de las pocas griegas vivas en esa época. Quizás. Lo dejaré para otro momento.
En cualquier caso, muchos en el mundo divino habían temido secretamente que estallara una segunda guerra similar durante la invasión de China por parte de Japón en la Segunda Guerra Mundial, pero no solo los taoístas estaban ausentes del campo de batalla, sino también la mayoría de los sintoístas, salvo deidades de la guerra como Hachiman. Es probable que sea el cerebro detrás de la infiltración de SB-1 y SB-2, quizás una operación que prepare el terreno para otra guerra. Su violento hermano probablemente sería el único feliz con eso, especialmente con la notoria terquedad y sed de sangre de Hachiman. Esa idea podría tener mérito, pero no se ha sabido nada de Hachiman desde el final de la Segunda Guerra Mundial, casi como si se hubiera desvanecido. Sus pistas se enfriaban a medida que las reflexionaba. La falta de datos valiosos y concretos solo hacía que una horrible frustración brotara en el ser de la diosa. Tenía muchas preguntas y muchas preocupaciones que abordar, pero no podía hacer nada, tanto por las antiguas leyes, como porque simplemente no podía arriesgarse a una guerra interpanteónica, especialmente uno con el sintoísmo. A pesar de su menor número, esos dioses tenían conexiones con varios otros panteones de la región que compensarían con creces la diferencia. Eso, y una relación sospechosa con un críptido particular mencionado varias veces en los mismos textos sobre la guerra celestial. Un ser del que se rumorea que se ha enfrentado a potencias como el misterioso emperador de Jade. Por ridícula que pareciera la última idea, no pudo evitar la persistente sensación de que había algo más en esta historia. Si de algún modo resultaba ser real, significaría que los olímpicos tendrían que enfrentarse al menos a una amenaza panteónica, y ese no era un escenario para el que quisiera prepararse. Todo giraba en torno a una pregunta. ¿Quién era exactamente el valiente sabio del este del que ella siempre veía menciones? Una pregunta para otro momento, pensó la diosa al oír el timbre del reloj de su oficina y decidió pasar a sus otras tareas por ahora. Tomó nota mental de hablar con su hermana. Con suerte, Artemis podrá identificar a los dos desconocidos y darle una evaluación más precisa de su nivel de amenaza. Ella no podía actuar precipitadamente ni de manera ilógica, después de todo, ella es Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, la guerra y la estrategia de batalla. El fracaso no era una opción. N/A. RR. También conseguí un coffee, si quieres darme un poco de ánimo. Antes de terminar, en pantalla estarán viendo un pequeño espacio especial para dedicar unos segundos a todas esas personas que piden saludos o que forman parte de este canal. Los quiero muchísimo y gracias por apoyar este pequeño pero poderoso rinconcito del internet. Ustedes hacen que esto valga la pena. Corazón brillante.